El texto clave que ha sido fundamento para esta reflexión se encuentra en Romanos, capítulo 12. El versículo que habla de no conformarnos, no adaptarnos, no seguir el esquema del mundo, del ambiente, del tiempo presente, del siglo en el cual estamos. Pregunto, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Está el equipo técnico para poner las cosas allí en su punto? No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, venimos aquí en esta noche para escuchar de ti, para escuchar tu palabra. Señor, ministranos, háblanos en esta noche, así como oramos anoche. Sacúdanos en nuestra comodidad. Llévanos a cuestionar esas vidas ya bien encargadas que llevamos con la rutina de todos los días, con el trabajo, con los compromisos, con las cosas que siempre hacemos. Que esta noche sea también un momento de cuestionar esa vida cristiana, porque tú, Señor, nos invitas a una nueva forma de pensar que transforme nuestra forma de vivir. Ministranos, Señor, abre tú tanto nuestro corazón como nuestra mente, para que entre tu palabra y haga su obra en cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si aquí se habla en el texto de Pablo sobre el asunto de nosotros no seguir el molde, no conformarnos a este siglo, a este tiempo, una de las preguntas que surgen es cómo es a través de la historia de la Iglesia que la Iglesia ha confrontado el mundo alrededor. ¿Cómo ha sido la interacción de la Iglesia con la cultura? Un historiador habla de dos opciones básicas que se ven desde los primeros siglos, donde la Iglesia ha escogido entre la opción de hacerse papas o hacerse monjes. Hacerse papas, buscar la hegemonía de la Iglesia sobre todo el Estado, el poder, la autoridad, etc. Y la opción de hacerse monjes, de retirarse del mundo, de hacerse a un lado, no comprometerse, no mancharse con el contexto, con el mundo alrededor. Yo quisiera, sin entrar en muchos detalles históricos, poner sobre la mesa una pregunta: ¿qué es la Iglesia? En nuestra mente, el término es usado para ese grupo de personas que nos reunimos en determinado lugar, que tenemos un pastor que nos expone la palabra, donde tenemos ancianos o diáconos quienes lideran en la iglesia. Esa es la iglesia. El grupo donde nos identificamos con otros hermanos juntos como la familia de Dios. Que conste
Aquí puedo decirlo porque estamos aquí con gente que viene de muchas iglesias, congregaciones diferentes, no estoy hablando de una iglesia en particular. Que conste que para mucho creyente la iglesia es un problema. Y la iglesia es un problema por una razón muy sencilla. No cumple con las expectativas. Nosotros esperamos mucho de esa iglesia y lo que resulta, lo que vivimos, lo que vemos alrededor, no da la medida. Noten, por favor, que ese problema ustedes ya lo pueden ver dentro del Nuevo Testamento. Es dentro del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo utiliza las frases más hermosas, más lindas para hablar de la iglesia. La novia de Cristo, el nuevo pueblo de Dios, que Dios ha redimido, el instrumento que Dios usa para cumplir su misión aquí en esta tierra. Unas frases hermosas, fantásticas. Cuando ustedes lean las cartas de Pablo, lea Primera de Corintios, lea la carta de los Gálatas, a los Efesios, se va a dar cuenta que la realidad que Pablo confronta en cada una de esas iglesias es muy diferente a las frases hermosas con que nosotros describimos la doctrina de la iglesia. La iglesia muchas veces es causa de problema. Y parte del problema es que nosotros esperamos demasiado de la iglesia. Esperamos de que esa congregación y el pastor que está al frente de esa congregación haga esto, haga aquello, cumpla con esto. Hay elecciones. Pastor, ¿por quién debo votar? No le corresponde a la iglesia. La iglesia no está para identificarse con opciones partidistas. La iglesia es un lugar donde el seguidor de Petro y el seguidor de Duque pueden sentarse juntos como hermanos. Nosotros esperamos a veces demasiado de la iglesia. Y quiero invitarles a que ustedes en esta noche piensen en otra forma en cuanto a la iglesia. La pregunta que levantamos es: ¿cómo es la interacción entre la iglesia y el mundo? Y la iglesia de la cual estamos hablando es usted, personalmente, individualmente. Usted es la iglesia, usted es la persona donde se da la interacción entre el cristiano, el creyente y el mundo alrededor. Les pregunto, si ustedes piensan que vamos mejor con el micrófono de mano, yo cambio de micrófono, ¿sí? ¿Ustedes están escuchando bien? Yo estoy escuchando un eco constante. ¿Me están escuchando? ¿Sí me pueden escuchar? Les canto un especial. No me han escuchado es cantar, por eso me lo están pidiendo. La interacción entre la fe cristiana y la cultura alrededor se da en la vida de cada uno de nosotros. Es usted en su trabajo, es usted con sus vecinos, es usted en su barrio, en su calle, es usted allí donde Dios lo ha puesto, donde Dios lo llamó a ser creyente, a ser testigo. Allí es donde se da la interacción entre la iglesia y el mundo alrededor. No podemos profundizar mucho sobre ese tema, pero déjenme darles unas observaciones sencillas. Primero, como iglesia cristiana,
tenemos un problema de amnesia. Por lo general, los cristianos no conocemos nuestra historia. No conocemos cuál ha sido el movimiento cristiano a lo largo de 2 milenios, cómo ha llegado este mensaje a nosotros. Y la historia de la Iglesia es importante y es útil. Por 2 razones. Por un lado, la historia de la Iglesia es como un laboratorio con los experimentos ya hechos. La historia de la Iglesia es un laboratorio con los experimentos ya hechos. Una de las cosas que más desanima en el mundo de hoy es que iglesias cristianas, cristianos individuales, están cometiendo errores que ya se vieron hace 200 años, hace 2000 años, hace 1000 años. Deberían haber aprendido de la historia y no lo están haciendo. Tenemos en la historia de la Iglesia un laboratorio con los experimentos ya hechos. Y cuando ustedes miran esa historia de la Iglesia, ustedes van a encontrar que a través de la historia Dios ha usado cristianos individuales, no pastores, no teólogos, no grandes líderes de la Iglesia, cristianos individuales que en su profesión, en su trabajo, en el lugar donde Dios los llamó, tuvieron impacto, fueron testigos y pudieron cambiar el mundo alrededor. Un personaje que puedo comentar es el señor William Wilberforce. De pronto han escuchado su nombre, hay una película que salió hace unos años sobre su vida. William Wilberforce, de hace más de 200 años, un cristiano inglés, parlamentario, miembro del Parlamento inglés, que llegó a conocer el Evangelio. Y al conocer el Evangelio, pensaba que debía abandonar su carrera política y dedicarse más bien a ser predicador, dedicarse al servicio de la Iglesia, y sus amigos le dijeron, no, si el Señor te puso en el Parlamento, por favor, sírvele al Señor allí donde estás. William Wilberforce es conocido hoy en día por ser la persona que acabó con el trato, la compra y venta de esclavos, lo que era el comercio de esclavos entre África y las Américas en el siglo XVIII y principio del siglo XIX. Después de 20 años de lucha, en 1807, en el Parlamento inglés se prohibió por fin el comercio de esclavos a raíz del esfuerzo de la lucha de William Wilberforce por tantos años. Un ejemplo, una persona. Ustedes conocen el nombre de C.S. Lewis, recientemente famoso otra vez por las películas sobre las crónicas de Narnia. C.S. Lewis no fue teólogo, no fue pastor, fue un profesor en la Universidad de Oxford de literatura inglesa. Y fue un buen profesor. Ha escrito varios libros técnicos sobre la historia de la literatura. Pero C.S. Lewis es considerado hoy posiblemente el pensador inglés más importante del siglo XX. Y tuvo, y ustedes lo han visto en las películas de las crónicas de Narnia, tuvo la habilidad de poner el Evangelio en términos de un cuento para niños. Y lo hizo muy bien. Todos los libros que pueden conseguir de él, por favor, consíguenlos y léanlos y estudienlos, porque es fabuloso como escritor, como pensador. Un nombre que probablemente no habrán escuchado, pero que vale la pena mencionarlo. Un señor francés, Jacques Ellul, también del siglo XX, un profesor en la Universidad Francesa de Burdeos,
sur-oeste de Francia. Profesor del tema que probablemente nunca han escuchado, el tema la historia de las instituciones. Sociólogo, conocía mucho del derecho, de las estructuras políticas, institucionales, administrativas. Como cristiano, escribió algunos de los mejores libros donde cuestiona lo que son las presuposiciones, los valores, las cosas de la modernidad, de la actualidad que nosotros hemos aceptado y que consideramos una bendición, algo bueno. Ha escrito sobre la tecnología, ha escrito sobre el tema del sistema monetario, financiero que tenemos, ha escrito sobre el tema de la ciudad y la urbanización creciente en el mundo moderno con su efecto. Y en todas estas cosas, como cristiano, él está cuestionando lo que en el mundo alrededor se está dando por sentado. La historia de la Iglesia nos da ejemplos de personas que en su carrera, en su trabajo, en su profesión, han sido testigos para el Señor, han tenido impacto. Usted es la Iglesia. Usted es la persona donde se da el encuentro entre la fe cristiana y el mundo que nos rodea. La otra razón por la que nosotros necesitamos mirar la historia de la Iglesia es para aprender humildad. Yo les estoy dando unos ejemplos inspiradores de gente que sí ha tenido impacto como cristianos en la cultura alrededor. Desgraciadamente, los cristianos en el pasado parece que se empeñaron por darnos a nosotros hoy en día una cantidad de obstáculos que todo el mundo siempre menciona cuando nosotros hablamos del Evangelio. ¿Cómo así? Cristianismo, Evangelio, ¿qué de las cruzadas? ¿Qué de las guerras de religión? ¿Qué de la Inquisición? ¿Qué de esto? ¿Qué de aquello? Una lista larga. En la interacción del cristiano con el mundo alrededor, hablamos con mucha humildad, porque cometimos muchos errores en el pasado. Nos toca la humildad, en parte porque cuando uno mira los grandes esfuerzos que se han dado a través de la historia para mejorar la sociedad, para mejorar la vida, los avances que se han dado, por ejemplo, en la tolerancia, en la posición de la mujer, en la democracia, en la libertad política, los derechos humanos, los avances científicos, esos avances no se dieron por lo general porque había cristianos que por su fe cristiana estaban empujando esas cosas. Muchas veces eran personas que aparentemente nosotros diríamos hoy estaban promoviendo valores cristianos sin identificarse como creyentes. Muchas veces se opusieron a la fe cristiana. ¿Por qué? Al nosotros enfrentarnos con la cultura alrededor, lo hacemos con mucha humildad, conciencia de nuestras limitaciones. Y quiero darles algunas razones por esta humildad. Una pregunta rápida. ¿Cuántos de ustedes están tratando de aprender inglés? Levanten la mano. Todos los demás ya conocen inglés, ya no tienen problema con... Eso es bueno, eso es bueno. Ahora en Colombia usted no puede terminar la carrera universitaria sin hacer un examen en inglés. Y quiero darles una recomendación que le ayuda con el aprendizaje del inglés. De pronto han escuchado el nombre del señor Tim Keller, un pastor norteamericano que plantó una iglesia en el centro del mundo financiero, en la isla de Manhattan, en Nueva York. Decidió que allá se necesitaba una iglesia, y hoy tenemos una iglesia pujante que ya se ha extendido a muchas otras ciudades.
Pero Tim Keller, sus sermones se consiguen en YouTube, en el internet, y les recomiendo que por favor escuchen a ese señor. También menciono su nombre porque él nos da dos razones, dos elementos que debemos tener en cuenta en nuestra relación con el mundo que nos rodea. Primero, dice Tim Keller, al tratar con el mundo no creyente, debemos tener en cuenta de que todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Puede que no obedezca al Señor, puede que no acepte el Evangelio, es un ser caído, pero el hecho de que todo ser humano en alguna medida lleva la imagen de Dios significa que no debemos descartar y desvalorizar las cosas humanas, porque encontramos en la cultura humana, en las estructuras políticas, la ciencia, la medicina, en tantas otras cosas, cómo están las huellas del Dios creador que ha permitido que estas cosas sirvan para bien, para la humanidad. Y la segunda cosa que él dice es: la caída es una realidad, tanto para el no creyente como para el creyente. ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Por qué se hizo cristiano? Porque usted se sabe pecador, porque reconoce que es un ser caído, por eso está aquí, por eso es creyente. Y eso implica que aún las mejores cosas que hacemos como cristianos van a tener las huellas del pecado, de la caída, ahí metido. Aquí tenemos varios pastores. Ustedes saben de qué estoy hablando, de que uno no puede subirse al púlpito un domingo por la mañana sin reconocer el propio pecado, la fragilidad, la vulnerabilidad de uno. Somos seres caídos. La diferencia entre nosotros y la gente de afuera es que nosotros sabemos que somos pecadores. Ellos de pronto no. Y el hecho de nosotros ser también pecadores implica que a lo largo de la historia de la Iglesia, aún los mejores proyectos que cristianos han levantado, han logrado para el Señor en la historia, se han dañado. No han dado la medida, no han podido realizarse en pleno, en la forma como uno esperaría. Vivimos en un mundo que está sujeto a vanidad, esperando la libertad de los hijos de Dios. Martín Lutero habló en los primeros años de la Reforma Protestante sobre la diferencia entre teología de la cruz y teología de la gloria. Y también en los sermones de Tim Keller ustedes van a encontrar sus reflexiones sobre ese tema. Lutero dice, como cristianos, el evangelio que predicamos, el mensaje que tenemos, es el mensaje de la cruz. No un triunfalismo de la gloria, no un triunfalismo que nos hace pensar: somos creyentes nosotros con el Señor, todo lo podemos. Mucho cuidado con eso. Recuerda que usted está siguiéndole los pasos a alguien que terminó en la cruz. Somos testigos del crucificado. Lo nuestro es una teología de la cruz. Y el mensaje tan difícil de entender que estamos predicando es que Dios, aún a través del fracaso y del sufrimiento de una cruz,
pueda ser la mejor cosa que jamás sucedió en la historia humana. Teología de la cruz, no teología de la gloria. Ustedes todavía recuerdan las campañas políticas aquí en Colombia. Cristo es la respuesta, voten por mí. La parte más importante que debemos tener en cuenta y que nosotros nos lleva a la humildad en nuestra interacción con el mundo alrededor es la conciencia de que nosotros no tenemos la respuesta. Si usted estaba aquí anoche, escuchó la última pregunta que se leyó aquí al frente. Lo que la persona estaba pidiendo era, ¿cuál es la respuesta para Colombia en su confusión, su polarización, sus dificultades, etcétera, etcétera? Nosotros como creyentes predicamos a Cristo, pero tengan mucho cuidado. Afirmar que Jesús es el Señor y afirmar que la Biblia es la palabra de Dios no significa que como creyentes tengamos la respuesta al problema del desempleo, al problema de la polarización social, donde en Colombia somos el peor país, después de Haití, el peor país de polarización social, de diferencia entre los ricos que lo tienen todo y los pobres que no tienen casi nada. No tenemos respuesta al problema del crimen. No tenemos respuesta al problema de los Bakrim. No hay una respuesta cristiana a lo que son las dificultades que el gobernante de un país tiene que enfrentar todos los días. Cuidado con eso. Cuidado con el triunfalismo que piensa que con solo poner un presidente allá, un presidente cristiano, hemos resuelto todo. No. Seguimos siendo pecadores y vamos a seguir con los problemas normales de cualquier sociedad hoy en día. Humildad. Cuando nosotros como cristianos interactuamos con el mundo, no lo hacemos porque tenemos el sistema perfecto para resolver todo. Dios no nos dio ese sistema, nos dio la palabra. Creo que hay muchos que no sienten que es el momento para decir amén. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿No nos habían dicho que el Evangelio era la respuesta para todo? Sí y no. Quiero invitarles a que por favor estudien el texto que está allí. Harold lo tiene para enviárselo por correo. Ahí pueden con más profundidad meterse con ese asunto de la interacción entre el cristiano y el mundo alrededor. Yo quisiera aquí brevemente mencionar otra temática. Al final de la exposición anoche, yo les estaba diciendo, y creo que estaba insistiendo mucho en ese punto, que la Biblia no es nuestra. ¿Recuerdan? ¿Se sintieron ofendidos? ¿Vinieron esta noche para ver cómo iba a explicar el expositor eso? Nosotros estamos hablando en estas 2 noches de la pregunta: ¿cómo podemos transformar, cambiar nuestra forma de pensar para así transformar nuestra manera de vivir? Yo les pregunto, ¿cuál es la manera normal, bíblica, en que ha de darse ese cambio en la forma de pensar? Y nosotros diríamos de que es al nosotros escuchar la palabra, estudiar la palabra que Dios nos ha dado,
para así ser cambiados en la forma de pensar. Pero, y esa es la pregunta que debieron haber hecho anoche para hacérmela al final, hay un problema. Leemos la Biblia para que esta Biblia nos cambie la forma de pensar. Pero la realidad es que nuestra forma de pensar determina la manera como leemos la Biblia. Ahí está el problema. ¿Cómo hacemos que esa lectura de la Biblia no convierta la Biblia en un eco de nuestra propia voz? ¿Cómo logramos que la Biblia no sea sencillamente una confirmación de lo que ya pensábamos, de lo que ya sabíamos, de lo que ya nos habían enseñado? ¿Cómo va a darse el milagro de que esta Biblia efectivamente puede en nuestra vida hacer un cambio, hacernos caer en cuenta que la forma como venimos leyendo esa palabra está equivocada? Déjenme darles algunos ejemplos. A ver, aquí tenemos parejas, esposos, esposas. ¿Cuál es su texto favorito sobre la relación entre los esposos en la Biblia? Efesios, capítulo 5, versículo 22. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Bíblico, ¿no es cierto? Ahí lo dice. Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han ido a un retiro matrimonial donde les dijeron a los esposos, usted debe ser cabeza de su hogar? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes lo han escuchado? Uno, dos, hay varios que lo confiesan. La Biblia nunca dice eso. ¿Por qué no miran conmigo Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante? A ver qué dice el texto bíblico y ver cuán fácil es para nosotros leer el texto según los esquemas que ya tenemos en la cabeza. El texto va del versículo 22 de Efesios 5 hasta el versículo 33. Yo les pregunto, ¿cuántos de estos versículos se dirigen a las mujeres? Cuéntalo. ¿Cuál es el versículo donde Pablo empieza a hablarles a los maridos? El 25, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos 3 versículos que se dirigen a las mujeres. ¿Y cuántos versículos para los maridos? 9. Yo les pregunto, según esa proporción, ¿quién es el que necesita sermón? Los maridos. Y Pablo sí dice que el hombre es cabeza de la mujer, es la razón que le da a la mujer de por qué debe someterse. Les dice a los maridos, ustedes deben asumir su rol como cabeza. ¿Les dice eso? No. Lean el versículo 25. ¿Qué es lo que Pablo dice a los maridos? Maridos, amad a vuestras mujeres. Una sola mujer por marido. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pero nosotros leemos el texto dentro de una cultura machista.
dentro de una cultura patriarcal, dentro de una cultura que ya tiene sus esquemas tradicionales en cuanto al rol del hombre, de la mujer en el matrimonio. Y Pablo está diciendo de que no es así para el creyente. Esto que dice Efesios 5 no es una repetición de Génesis capítulo 3. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No, el Evangelio ha cambiado la posición de la mujer. En Cristo no hay varón y hembra. Si ustedes comparan el texto de Efesios 5 con lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, usted va a encontrar de que Pablo dice de que cabeza de la mujer es el hombre. ¿Quién es cabeza del hombre? Cristo. Y cabeza de Cristo, Dios Padre. Hay orden, hay estructura. Lo bueno de eso para las mujeres es, ustedes, esposas, tienen en la casa un modelo perfecto de sumisión, el marido, porque su cabeza es Cristo. Él está mostrando en su vida todos los días qué significa estar sujeto a esa cabeza. Qué bueno, ¿no es cierto? ¿Se sienten incómodos? Nosotros leemos el texto con los lentes de la cultura en que estamos y no estamos viendo cuán revolucionario es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo de que ustedes, señores, ustedes hombres, casarse con una mujer se deja comparar con la obra de Cristo a favor de la iglesia. Cuando usted se casó con esta señorita, usted tomó la decisión más importante de su vida para vivir de aquí en adelante, para amarla, para hacerla feliz, para ella poder realizarse en toda la manera en que Dios quiere que se realice. Ustedes son cabeza. Ustedes no tienen que ser cabeza. Ustedes tienen que amar. Y ustedes, señores, no tienen que leer los versículos 22 a 24. No son para ustedes. Son para ellas. No es usted quien le puede exigir sumisión. Es Dios quien les dice eso. Vuelven a leer el texto. Tratan ahora de quitar las cosas de la mente, de cómo es que nuestra perspectiva, nuestra realidad, nuestra cultura nos pone a leer el texto en una forma determinada y terminamos confirmando patronos culturales malsanos. Ayer vimos un ejemplo con el texto sobre el impuesto, de cómo nosotros leemos ese texto sobre el denario, sobre la imagen del César, cómo se lee el texto para confirmar la división de la vida en dos ámbitos: el ámbito del mundo, del César, y el ámbito de Dios. Y vimos de que el texto no da para eso. César apenas reclama un denario. Dios te reclama a ti en tu totalidad. Yo les pregunto, ¿ustedes piensan que es bueno para el cristiano fumar cigarrillo, puro, tabaco? No, ¿por qué no? El texto que hemos escuchado usar en la iglesia por muchas décadas, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde dice Pablo eso?
1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Cuando Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? De la fornicación, de los hombres buscar prostitutas para satisfacer su necesidad. Y Pablo les dice, no. Vamos a volver a ese texto un poco más adelante. Es uno de los textos más curiosos, porque el argumento de Pablo no deben meterse en la fornicación, no pueden echarse con prostitutas, porque ese es pecado. Lo que Pablo dice es, no pueden hacer esto, porque el cuerpo es santo. Porque tu sexualidad es santa. Porque al hacer eso estás profanando el templo de Dios. Pablo no está diciendo que la fornicación le va a hacer daño al cuerpo. Pablo está diciendo que la fornicación profana el templo de Dios. Ahora sí, nosotros ayer al principio éramos amigos, ustedes y yo. Ahora sí echamos todo por el borde. Cuando en su iglesia van a recoger las ofrendas y diezmos, ¿cuál es el texto favorito que se lee para eso? Probadme ahora en esto, si no les abriré las... ¿Dónde está el texto? Malaquías, en el Antiguo Testamento, dirigido a quienes están bajo la ley de Moisés. Ustedes pueden encontrar en el Nuevo Testamento un solo texto donde a los nuevos creyentes cristianos se les dice diezmar. Mateo 23 no cuenta. Jesús está dirigiéndose a los fariseos y escribas, quienes están bajo la ley de Moisés. ¿Dónde se le dice a la iglesia diezmar? Interesante la pregunta, ¿no? Cuando nosotros vamos al texto bíblico, vamos para escuchar la voz de Dios. No podemos acercarnos al texto con pereza, sencillamente siguiendo cosas que nos han venido diciendo y que se han venido diciendo en la iglesia ya por generaciones. No, ustedes tienen el texto. Ustedes son la generación de cristianos más benditos en cuanto a tener el texto bíblico disponible. Traten de pensar en una sola época de la historia de la iglesia donde los cristianos tenían tanto acceso al texto bíblico. ¿Cómo es que todavía cometemos errores tan sencillos en la exégesis y seguimos repitiendo unas interpretaciones bíblicas que no tienen fundamento en el texto? Cambiar la forma de pensar implica abrirse a leer el texto sin el marco que ya nos impusieron. El texto debe estar cambiándonos el marco. Hemos hablado de la pereza. Uno de los problemas que tenemos con la lectura bíblica es que la forma como muchos, y no son apenas miembros de la iglesia, son estudiantes en el seminario, y no estoy diciendo que Harold lo estaba haciendo, nosotros tenemos la práctica de incluir una porción de lectura bíblica dentro del devocional diario, y queremos que sin nosotros hacer ningún esfuerzo para realmente entender qué es lo que el texto está diciendo, qué es el contexto del pasaje y todo eso, queremos que Dios nos hable así a través de esa lectura. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la gente que lee el horóscopo en el periódico?
Si esa es su forma de leer la Biblia, les tengo buena noticia. Usted no tiene que comprar una Biblia. Usted puede comprar esas pequeñas cajas de promesas y usted saca de allí una promesa para el día y ahí ya tiene, no necesita toda la Biblia. Cuidado con la pereza. Y cuidado también porque la Biblia se utiliza muy fácilmente para manipular. Y no estoy pensando aquí, en primer lugar, en expositores o predicadores que buscan manipular a la congregación, a los creyentes, con su exposición bíblica, más bien al revés. Cuán fácil es para nosotros leer el texto bíblico para manipular a Dios, para tratar de ponerle presión a Él, sobre Él. Pero Señor, mira aquí que el texto dice, así que tú debes... Cuidado con eso. Un texto que no es bíblico, es de Shakespeare, el gran dramaturgo. En El Mercader de Venecia hay una frase que dice, el diablo puede citar la Escritura para sus propósitos. A veces me preguntan, ¿qué es lo que usted ve como el mayor problema que se tiene en la iglesia hoy? Hay una herejía muy sencilla que tenemos. Perdónenme que hoy les estoy enseñando latín, ¿está bien? Significa yo doy para que tú me des. Do ut des. Es el cristianismo del trueque. El cristianismo donde yo cumplo con mi parte, ahora Dios tiene que cumplirlo con la suya. Y Dios nunca se metió en ese negocio. No es algo nuevo, algo propio del tiempo actual de la teología de la prosperidad. Es una herejía que se ha dado siempre. Ustedes pueden encontrarlo, en mi opinión, hasta en el 4º capítulo de la Biblia, la historia de Caín y Abel. ¿Por qué está enojado Caín? Él dio su ofrenda, su hermano dio su ofrenda, y Dios sí acepta la ofrenda, pero no, ¿cómo así? Si yo te doy, tú me debes. No hay almuerzo gratis en el universo. Quid pro quo, algo por algo. Y el problema está porque el corazón humano no puede con la gracia de Dios. Preferimos una relación con Dios de yo doy mi parte, yo hago mi parte y tú me respondas, a un evangelio que dice, tú no tienes nada para dar. Pero dice Dios, yo te amo, yo te recibo como mi hijo, mi hija, para ser mía para siempre. Y no nos entra en el corazón, no nos entra en la cabeza y lo convertimos en un momentico en un trueque. Si usted no cumple, mire lo que el Señor le va a hacer. Eso no es el Evangelio de Cristo. Porque la gracia no nos entra en la cabeza. Preferimos un Dios que podemos controlar, que nosotros podemos entender. Sí,
Eso me pasó a mí porque yo había hecho tal cosa. Ahora entendemos, está bajo control la cosa. ¿Cuántos de ustedes tienen esa reacción? Reciben una mala noticia, un choque en el carro, un contratiempo, mala noticia del médico. ¿Cuál es la primera cosa que le pasa por la cabeza? Pero Señor, ¿qué hice? El trueque. Pensamos de que así como tratamos a Dios, nos va a tratar a nosotros. Gracias a Dios que Él no lo hace, porque no estaríamos aquí. La lectura manipuladora. No quiero profundizar en eso, pero un dato muy pequeño. ¿Ustedes alguna vez han pensado en la inmensa diferencia entre usted ofrendar y sembrar? Cuando usted ofrenda, usted está dando. Usted está diciendo, esto ya no es mío. Señor, yo lo entrego, lo doy. Y parte de lo que usted está diciendo con eso es, esa plata, esa cosa que estoy dando, no me controla a mí. Yo puedo darlo porque soy libre. Puedo entregarlo. ¿Qué es lo que hacen cuando siembran? Cuando están sembrando, usted está haciendo una inversión. Usted está esperando dividendos. Usted está esperando que ahora haya una contraparte por lo que usted ha sembrado. Por favor, vuelven a leer el capítulo 9 de 2 de Corintios, a ver exactamente cuál es la cosecha de que Pablo está hablando. Es una cosecha de buenas obras. Es una cosecha de acciones de gracias para Dios. Léanlo, estúdienlo. En los textos que usted puede conseguir con Harold, allí hay un estudio completo sobre el tema. Unas advertencias muy sencillas para la lectura de la Biblia. Tengan cuidado con leer el texto bíblico desde su sistema. Puede ser un sistema teológico, puede ser que usted es calvinista o que usted es wesleyano, y el texto bíblico usted lo lee ahora desde su perspectiva. Mucho cuidado con eso, porque usted está dividiendo la Biblia en dos partes: los textos que me afirman en mi posición y los textos difíciles. No vale la pena. Déjese sorprender por el texto. Deje que el texto le habla. Cuidado con los sistemas de los eruditos bíblicos. Ahora en las Biblias de estudio, especialmente, desgraciadamente, en las Biblias católicas, la Biblia del Peregrino, todo eso, están poniendo en las notas, en las introducciones, lo que son teorías, hipótesis de erudición bíblica y todo eso, que en su momento han tenido sus adeptos, han tenido peso en los estudios bíblicos, muchos de ellos ya superados, que se han dejado a un lado. Cuidado con eso. Cuidado con aquellos que les dicen, no, científicamente lo que el texto está diciendo, momentico, ¿de qué ciencia me estás hablando? Sí, cuidado con eso. Cuidado con aquellos que les dicen, usted no es apto para leer el texto bíblico, usted necesita un erudito que le diga qué es lo que el texto está diciendo. No, Dios le dio la Biblia a usted. Ahora, por favor, léala, trata de entenderla y no ponga sus ideas en esa Biblia. Cuando Pablo dice en 2 Timoteo 3:16 que toda palabra inspirada de Dios es buena para enseñar, redarguir, corregir, consolar.
e instruir en justicia. Depende un poco de la versión. Hay 4 cosas que nos dice. Allí está la base para yo decir, esta Biblia no es suya. Esta Biblia usted no lo puede usar como un arma contra otra persona. Mire que la Biblia dice eso, mire que la Biblia dice eso. No es suya. Es palabra de Dios. La carta que Pablo escribió a los Corintios, ¿es una carta de los Corintios? No, es una carta a los Corintios. Toda la Biblia es así. Esa Biblia está cumpliendo su función en su vida cuando esa Biblia le confronta, cuando esa Biblia le redarguye, le corrige en su forma de pensar. No cuando está confirmando lo que usted siempre pensaba. No está cumpliendo con el rol que debe tener en su vida. Esa Biblia es de Dios. Y a través de ella Dios quiere hablarle. Trata de derrumbar los muros que usted tiene en la mente, en su forma de vivir, que están obstaculizando el poder escuchar lo que Dios quiere decirle. Frente a la lectura horóscopo, la lectura de la pequeña porción, un amigo pastor me dio esta sugerencia muy interesante y muy apta para nuestro mundo posmoderno. Él sugirió una lectura centro comercial. Y lo que quiero decir con eso es cuando usted llega a un nuevo centro comercial, usted no se queda en el primer almacén para investigarlo todo, para ver exactamente qué hay allí. Usted primero se orienta por todo el lugar, a ver dónde están los principales, dónde está el supermercado, dónde está la zona de comidas, dónde está esto, dónde está aquello. Cuando usted lea la Biblia, tómese por favor toda Primera Tesalonicenses, toda la carta de Efesios y lea toda la carta, sin detenerse, para tener una idea de cuál es el argumento de Pablo en toda la carta. Una lectura centro comercial. Y después puede volver a mirar los pasajes individuales que ahora quiero profundizar más. Si usted divide la Biblia en pequeñas porciones adecuadas para los 5 minutos de devocional que tiene en el día, inevitablemente en esa lectura no va a encontrar nada nuevo. Va a encontrar lo que siempre ha pensado que la Biblia estaba diciendo. Sí. Otra vez, tengo que pedirles que miren el material que tiene Harold para enviarles. No más le escribo en el correo. Vas a tener mucho trabajo después de hoy, sí. Todo el mundo comunicándose contigo. Yo les invito a que se pongan de pie por un momento. Estiren los brazos sin hacerle daño a la persona al lado. Si quieren levantar los pies, si quieren moverse, nadie puede escaparse del salón. Y quiero invitarles a que lean conmigo 2 textos bíblicos. Bien, pues, 2 de Corintios, Segundo de Corintios es una carta muy autobiográfica del apóstol Pablo. Está reflexionando sobre su ministerio, reflexionando sobre las implicaciones de ese ministerio. Les invito a buscar el capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos ahí. ¿Cómo es que Pablo entiende su propio ministerio? ¿Están conmigo? 2 de Corintios, capítulo 4, los versículos 6 y 7. 6 y 7. Pues Dios, quien dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, o resplandeciera la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, con toda humildad, mira la diferencia entre la inmensa grandeza del mensaje, la luz de Dios que resplandece en las tinieblas y que ahora en el Evangelio está resplandeciendo en la oscuridad de este mundo, y su rol en este ministerio, un vaso de barro. Cuando la gente me mira a mí, no van a ver esa luz tremenda, apenas ven el vaso de barro. Pero nosotros tenemos un texto, les invito a mirar en Hechos, capítulo 17, un texto donde vemos cómo otros están viendo a Pablo, cómo otros lo perciben en su propio tiempo. Hechos capítulo 17, y no estoy pensando en el discurso de Pablo en el Areópago, sino en su ministerio en Tesalónica, los versículos 1 al 9. ¿Están conmigo? Hechos 17, versículos 1 al 9. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacar a Pablo y Silas al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido y actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Y el siguiente versículo habla de cómo Pablo tiene que precipitadamente dejar la ciudad de Tesalónica. Versículo 6. ¿Cómo describen ellos a Pablo en su ministerio? Estos que han trastornado al mundo. Estos que han puesto el mundo patas arriba. Y quiero con ustedes reflexionar sobre eso. El término griego que se utiliza es el término que normalmente se reserva para revolucionarios. Esos son los que ponen el mundo patas arriba. Y ese es el verbo griego que aquí se utiliza para hablar de Pablo. ¿Pablo? ¿Un revolucionario? Y nuestra dificultad al leer el texto es que choca con la imagen que tenemos del ministerio de Pablo. Ustedes tienen al final de su Biblia unos mapas donde están los viajes misioneros de Pablo, y vemos de que él salió de Antioquía y que visitó allí la región de Siria, que estuvo en la isla de Chipre y viajó luego por Asia Menor y llegó a Grecia. Pasó de Asia a Europa
Y la imagen que tenemos es, bueno, está Pablo con un pequeño grupo de acompañantes, va de ciudad en ciudad, empieza en la sinagoga, hay unos cuantos que le escuchan, que se unen a él. Esto ahora es principio, semilla de una iglesia cristiana. Entonces, la imagen que tenemos es, bueno, aquí hay un grupito, en esta ciudad hay un grupito, en esta ciudad hay un grupito. ¿Cómo es posible que alguien esté diciendo estos que han trastornado al mundo? Es una desproporción, es una exageración, ¿cómo? No tiene sentido. Pero la pregunta es muy buena. ¿Por qué nos lleva a cuestionar, a preguntar, qué es lo revolucionario en lo que está haciendo Pablo? Las preguntas que escuchamos al final de la charla ayer ya indicaban, y ustedes son igual a cualquier congregación que escucha eso, queremos respuestas rápidas. Bueno, usted dice que ese es el problema que tenemos con la cosmovisión cristiana, entonces, ¿qué hacemos? Ustedes están en una muy buena tradición, empezó el día de Pentecostés, los que escucharon a Pedro predicar hicieron esa misma pregunta. ¿Qué haremos? Pero háganse la pregunta, por favor. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Qué significa que otros puedan percibirlo como un revolucionario? Quiero invitarles a que después de hoy, por favor, en su propia lectura, miren las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. En esas cartas tenemos lo que Pablo estaba enseñando en esa iglesia. Y muchas veces en las cartas él dice, como les dijimos cuando estábamos con ustedes. Ahí está la enseñanza que Pablo dio. Y la pregunta para usted hacer la lectura, hacer el estudio es esta. ¿Cómo así que esto resulta revolucionario? Piensen un momento nomás en la diferencia entre esa nueva iglesia cristiana y lo que era la sinagoga de los judíos. Con los judíos había distintivos que la gente alrededor en esas ciudades sabía, este es un judío. Lo sabían por sus leyes en cuanto a lo que comían y no comían. Lo sabían por no trabajar en el día de reposo. Lo sabían a veces por su forma de vestir, por no participar en lo que eran eventos públicos, que así como un acto cívico hoy era religioso en su carácter. Los judíos no participaban. Los de afuera sabían las características de ese grupo. Háganse la pregunta, ¿cuáles son las características de este grupo que está fundando Pablo? Y noten que probablemente en el tiempo de Pablo nadie lo hubiera visto a él como fundador de una religión. Porque la religión no era así, la religión era una cosa que se hacía en un templo, que tenía sus ritos, sus ceremonias, que tenía sus oficiales con vestimentas especiales y todo eso. Nada de eso se da en lo que Pablo hace con estos pequeños grupos que están surgiendo en diferentes ciudades alrededor del mundo mediterráneo. Lo más probable es, como vemos aquí en el mismo capítulo 17 de Hechos, que lo estaban mirando como un filósofo, como alguien que estaba predicando una nueva filosofía. Por eso lo invitan en el Areópago a exponer, a ver pues, ¿qué dice este hablador, este charlatán? Una nueva filosofía. No encaja, no saben qué hacer con él. Pero
Aquí mismo, en Hechos 17, en la acusación que se hace contra Pablo y Silas, ustedes ya detectan parte de lo revolucionario. Ellos están obrando en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y de pronto cuando usted lo escucha, la primera reacción es, eso no es muy original. Ya habían dicho eso en la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Si él dice ser rey, entonces no está obedeciendo al César. Lean Primera y Segunda Tesalonicenses. Y miren lo que Pablo está diciendo ahí sobre Jesús. Pablo le da a Jesús un título, Kyrios, Señor, que estaba reservado para el emperador romano. Pablo predica a Jesús como Soter, Salvador, parte de la ideología imperial de aquel entonces. El Salvador era César. Pablo en estas dos cartas está anunciando una venida, una parusía, la segunda venida de Cristo. Pero el término que utiliza Pablo, parusía, es un término técnico que en el Imperio Romano se usaba para una visita del emperador, que él se hacía presente. ¿Ustedes consideran de que la acusación contra Pablo y Silas es una acusación falsa? No parece. Esto es lo paradójico de la revolución que se está iniciando con la predicación del Evangelio. La gente a quien Pablo les predica el Evangelio y quien reciben la palabra, la aceptan, van a volver dentro de la misma familia a la que pertenecían antes. Van a seguir con el trabajo que tenían antes. No van a vestir una ropa distinta. No van a tener unas leyes dietéticas diferentes a todo el mundo alrededor. Pero pertenecen a otro rey. Pertenecen a otro reino. En las palabras de Primera de Pedro, se volvieron extranjeros y peregrinos en el mundo en que están. Lo que Pablo ha cambiado es su cosmovisión, su percepción de la realidad. Esto no es una realidad en que hay una jerarquía del Estado en que el César está en la cumbre. No. En el mundo de Dios, Jesús, un carpintero de Nazaret, crucificado en Judea y resucitado, es el Señor de todo. Pablo les ha cambiado la forma de pensar, la forma de mirar la realidad. Y lo que Pablo está haciendo en sus cartas, cada vez que escribe, es mostrar cómo esta nueva realidad, esta nueva relación con Jesús cambia todas las demás cosas. Vuelvo al texto de 1 Corintios capítulo 6, no vamos a poder leerlo en esta noche. Estos hombres en Corinto, no todos, pero algunos, consideraban, bueno, el estómago es para la comida. Y si esto es una cosa natural, también lo que yo hago con mi órgano sexual es algo natural, es algo que tiene que ver con mi cuerpo físico, no tiene ninguna importancia. Por eso no importa si yo me uno a una prostituta. Y Pablo dice, tiene que cambiarles la forma de pensar. En la filosofía griega era posible desvalorizar el cuerpo
como algo sin importancia, algo pasajero, algo corruptible, todo eso. Lo único importante era lo espiritual. Y Pablo dice no, porque Dios resucitó a Jesús. Y eso cambia totalmente la forma de nosotros mirar el cuerpo humano. Pero también, dice Pablo, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Cuando tú te unes con una prostituta, te estás haciendo una sola carne con ella. ¿Quieres realmente unir una parte del cuerpo de Cristo a una prostituta? Pablo tiene que cambiarles la forma de pensar, y por eso el versículo clave, el versículo sobre el templo del Espíritu Santo, es donde la filosofía griega había desvalorizado el cuerpo, lo sexual y todo eso. Eso era carnal, eso era corruptible, no tenía valor. Pablo dice, no, este cuerpo tuyo es morada de Dios. Dios habita en ese templo. Tu cuerpo, tu sexualidad es algo santo. Cuando tú te unes a una prostituta, estás profanando el templo de Dios. Y Pablo termina con un chiste. En el versículo 20 del capítulo 6, él dice, ustedes fueron comprados por precio. Y nosotros no captamos el chiste. ¿Quiénes eran las prostitutas en Corinto? No eran mujeres libres, eran esclavas, cuyo amo se estaba enriqueciendo de ofrecerles para comercio carnal con hombres, y él sacaba de eso su plata. Eran esclavas las prostitutas, compradas por precio. Y Pablo dice, tú también. Tú perteneces a Jesús. Tú fuiste comprado por precio. Tú no tienes libertad para unirte con la persona con quien quieras. Pequeña ironía, al final estás en la misma condición que esa esclava con la cual te estás uniendo. Fuiste comprado por precio. Pablo está cambiando la forma de pensar, está cambiando los valores, cambiando la cosmovisión de esa gente a quien les está escribiendo. Y lo hace vez tras vez. El mismo capítulo 17, el discurso que Pablo da en el Areópago es hermoso. No vamos a entrar en todos los detalles, pero Pablo muy hábilmente les dice, ustedes los filósofos ya saben que Dios no habita en templos hechos por los seres humanos, que Dios no necesita que nosotros lo alimentemos con las ofrendas. No tiene necesidad de nada, todo eso. Ustedes son muy listos, muy inteligentes en todo eso, pero hay un día de juicio. Y Dios ha fijado el día y ha declarado quién es la persona a través de en quien va a juzgar a toda la humanidad. Y lo indicó por resucitarlo de los muertos. Ahí dijeron, no más. Una religión, un Dios que me exige, no gracias. ¿Han cambiado mucho las cosas en estos 2000 años? Bueno. Pablo es un revolucionario. Cuando nosotros pensamos en grandes revolucionarios, pensamos en ¿quién? Un Lenin, un Robespierre en la Revolución Francesa. Pablo no es como ellos. Si quieren hacer un paralelo, y espero no ofenderlos más de la cuenta con la sugerencia, paralelo más interesante es Karl Marx. Karl Marx en sus años mozos estuvo vinculado a algunos movimientos revolucionarios, pero el aporte principal de Karl Marx
no fue en iniciar una revolución, fue en escribir Manifiesto Comunista, Das Kapital, y esas ideas que están en esos libros transformaron el mundo. Pablo es un revolucionario. Pablo es mensajero, embajador de Cristo, anunciando el mensaje del crucificado y mostrando ante todo el mundo cómo este mensaje cambia totalmente la cosmovisión, la perspectiva, los valores, las presuposiciones, la misma forma de ver la realidad, de ver el poder político, de ver el cuerpo, de ver el sexo. Todas estas cosas, punto por punto, están siendo cambiados cuando empezamos a mirarlo desde el Evangelio. Ese es el reto, ese es el desafío que sigue hasta el día de hoy. Nosotros entender el Evangelio y las implicaciones del Evangelio y ser transformados y cambiados en nuestra manera de pensar por el Evangelio, para que cambie también nuestra forma de vivir. ¿Qué tal si oramos y luego escuchamos las preguntas que se han dado? Padre Celestial, hoy es el primer día del resto de nuestra vida. Señor, te rogamos que la inquietud que nos has puesto en el corazón a través de tu palabra, a través de las exposiciones, que esta inquietud, esta pregunta, esta incomodidad, Señor, te rogamos que tú no la tranquilices. Manténnos inquietos, manténnos incómodos, manténnos preguntando, Señor, lo que tengo en la cabeza, ¿viene del mundo alrededor o viene de ti? Es un reto grande, Señor, y nos resulta difícil. Y muchos de los que estamos aquí llevamos años en el Evangelio. Y todos los días descubrimos que en este punto, en aquel punto, estamos pensando igual que la gente alrededor. Los que más tiempo en el Evangelio tenemos, más anhelamos ser transformados, ser cambiados, ver cosas nuevas en tu palabra, ser sorprendidos por tu palabra, ser confrontados por tu palabra, ser corregidos por tu palabra. Señor, inquiétanos, incomódanos, mantén dentro de nosotros ese anhelo, esa añoranza por conocerte más y por ser transformados a la imagen de aquel que nos creó. En Cristo lo oramos. Amén. Bien, ¿quiénes más tienen preguntas? Ya las trae. Por ahora vamos a la primera parte. Ahí, en estas que tengo hasta ahora, hay mitad sobre diezmos y la otra mitad sobre cosmovisión. Sobre diezmos. Bien. Voy a decir. Decir una palabra muy sencilla sobre los diezmos. Para muchos,
es una práctica que les ha ayudado mucho a ser responsables en la administración del dinero. No hay cuestión en cuanto a eso. ¿Sí? Pero no tiene lógica que usted le dice al Señor: Señor, yo soy tuyo. Yo te pertenezco con todo lo que tenemos, lo que tengo, lo que soy, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué parte de la plata es tuya? ¿El 10% o más? No peleemos sobre eso. Ok. Bien. De todas maneras, leo aquí lo que dijo uno y dice: amo diezmar y ofrendar. Lo hago de forma voluntaria y hasta mucho más del 10. ¿Existe un texto que prohíba diezmar y me quite tal gracia? No hay prohibición. Bien puede. Bien. Otra. Aquí. ¿Existe el libre albedrío? Así lo colocaron. Textual. Existe el libre albedrío. ¿Qué es lo que yo les dije? No lean el texto desde un sistema teológico. Ustedes en la Biblia van a encontrar que Dios es soberano. Que usted, si usted es cristiano, es por el amor de Él y por su gracia. Y esta misma Biblia también dice: usted es responsable delante de Dios. Y toda persona rendirá cuentas ante el tribunal de Cristo. Otra pregunta. Bien. De otra categoría. Creo que es cierto que la palabra de Dios debe cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, pero además ella interpreta nuestra vida al desnudarnos, porque es un espejo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Así lo colocaron. ¿Qué es la última parte? Creo que es cierto que la palabra debe cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, pero además ella interpreta nuestra vida al desnudarnos porque es un espejo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Este servidor es el autor de un librito que se llama El texto que interpreta al lector. Parece que sí estoy de acuerdo. Ok. Aquí colocaron: ¿podría darnos la fórmula para delimitar nuestra manera de pensar y que ésta no influencie nuestra manera de leer la Biblia? ¿Cómo sabemos que nuestros pensamientos están personalizando el Evangelio? Ojalá tuviera la fórmula. Recuerden lo que dijimos anoche: toda la vida del creyente es conversión. Nosotros todos los días tenemos que volver a ver cuáles son las áreas en que necesitamos cambiar, ¿sí? Pero como yo les dije hoy, queremos una fórmula, queremos una respuesta sencilla, queremos los 10 pasos para el cristiano de éxito. Creo que el libro incluso se publicó hace unas décadas. No tengo la fórmula. Si usted la encuentra, me la dice. Hay otra categoría. ¿Cómo podemos responder en amor a los homosexuales y a las mujeres que piden el aborto libre y legal sin dejar de predicar que estas prácticas son pecaminosas? ¿Hay algún material de estudio bíblico que usted nos pueda recomendar al respecto? Sí, el material que usted puede conseguir con Harold. En la segunda conferencia hay una exposición extensa sobre el tema de la homosexualidad y donde estoy cuestionando la forma como los cristianos en Colombia han enfrentado eso. Noten, la pregunta ¿cómo podemos amar a los homosexuales? Es exactamente la misma pregunta a la ¿cómo podemos amar a los mujeriegos, a los adúlteros,
a los mentirosos, a los ladrones. Los homosexuales no tienen monopolio del pecado. Lo que a mí me preocupa es que hasta el día de hoy no he visto a cristianos saliendo a marchar por las calles para protestar contra el abuso sexual de menores, para protestar contra el adulterio, para protestar contra la edad de consentimiento sexual en Colombia. ¿Usted sabe cuál es la edad que uno puede tener para tener relaciones consensuales en Colombia? 14 años. Ustedes, a propósito, son la primera congregación que me ha dado la respuesta correcta. Usted va a cualquier parte y piensan que son 16 años o 18 años, pero es una vergüenza. En Colombia es a los 14 años. ¿Quién está protestando contra eso? Cuidado con nosotros enfocarnos, volvernos monotemáticos y nos olvidamos de que los homosexuales son seres a quienes debemos amar con el amor de Cristo. Eso es lo más importante. A eso nos llamó el Señor. Bien. Cuando dice que el hombre es la cabeza de la mujer, de igual manera Cristo la cabeza del hombre y Dios el Padre la cabeza de Cristo, ¿cómo podemos entender la Trinidad sin la implicación que esto sugiere una jerarquía entre Dios Padre y Cristo? Amén. Gracias por hacer la pregunta. Si usted dice que el tema de cabeza implica que el hombre es superior a la mujer, usted ha cometido una herejía contra la doctrina de la Trinidad. El hecho de Dios Padre ser cabeza de Cristo implica que hay un orden. Ustedes lo pueden leer a través de todo el Evangelio de Juan. Yo hago las obras de mi Padre. Yo solo lo que he visto al Padre hacer. En Hebreos, el Hijo tuvo que aprender obediencia en sus días de carne. Se somete al Padre. En el mismo Evangelio de Juan, Jesús también dice, yo y el Padre uno somos. No hay inferioridad y superioridad. Hay un orden que permite que la cosa funcione, que el Hijo en obediencia da su vida. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la relación de esposos. No es inferioridad y superioridad. Las mujeres obviamente son superiores a los hombres. No dudan contra eso. Está hablando ahí de un orden. Dentro de la conexión que se sugirió a las charlas que se dieron en la Confraternidad Unicentro en mayo, hay todo un sermón sobre el tema el matrimonio subversivo en la misma página de la Confraternidad Unicentro. Allá pueden tener una exposición más amplia sobre este tema del matrimonio. Bien. Actualmente hay iglesias que sostienen que las iglesias deben abrirse a lo que la gente está siguiendo. Por ejemplo, introducir estilos de música, escenarios, y estos parecen copias de lo que el mundo hace, pero lo hacen bajo el concepto de ganar alma. ¿Debería una iglesia hacer alianzas de este tipo? Aquí escribe, iglesias conservadoras, hacer alianzas con tipo de iglesias de la nueva era. ¿Cómo podemos conciliar estas cosmovisiones? En vez de apuntar el dedo a lo que están haciendo otros, les sugiero el primer tipo de crítica, autocrítica.
lo que estamos haciendo obedece a la palabra de Dios? Como iglesia, cada congregación, tenemos que estar haciendo esa pregunta. ¿Lo que hacemos es lo que la Biblia dice? Y mejor no profundizo porque voy a decir unas cosas que levantan otros 20 o 100 preguntas más. Si el Señor habla de unas señales de los últimos tiempos que anunciarán su llegada por segunda vez y cada vez estamos más cerca y dentro de ellas, ¿debería la iglesia orar porque esas señales no se ven? Muchas gracias por esa pregunta, porque algo que debía haber estado en la exposición y se me pasó. Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. Cuando usted lea esas cartas, usted viene con su esquema sobre cómo van a ser los últimos días, cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cuál es el orden de las cosas que deben pasar y todo eso. Cuando hace eso, está satisfaciendo su curiosidad, pero no está escuchando el texto. Lo que Pablo está planteando es qué significa vivir a la expectativa de la pronta venida de Cristo. ¿Cómo cambia eso? La forma como hacemos las cosas. Pablo dice, allí en Tesalonicenses, no significa abandonar el trabajo ya. Porque si Cristo ya viene, entonces ¿para qué pues? Perdóname, yo hablo como paisa. El reto que plantea Pablo es, si Cristo está a la puerta, si esto no es mi hogar permanente, si aquí estoy de paso no más, ¿cómo va a cambiar completamente mi forma de vivir? Y ahí está el reto para nosotros, porque nosotros nos encontramos muy a gusto, muchos de nosotros dentro de este mundo, y estamos preparando nuestras casas, nuestros bienes, todas nuestras cosas, etc., cómodamente para largos años. Y Pablo dice, no. Nosotros vivimos a la expectativa que el Señor viene ya. ¿Cómo va a cambiar la forma de vivir? Gracias por la pregunta. Refiriéndome a la última parte de su intervención de anoche, al César, lo que es del César, ¿cree usted que los cristianos deberíamos incursionar o postularnos en la política, esto es, en cargos de elección popular, con la intención de cambiar las cosas? Sabemos quién la dice. Los cristianos, sí. La iglesia, no. Cada cristiano es ciudadano del país donde vive, tiene una responsabilidad democrática dentro de este país. Pero recuerdan lo que dijimos. Si un cristiano decide incursionar en la política, no lo hace porque tiene todas las respuestas. No lo hace porque desde la Biblia él puede decir exactamente qué hacer con las tasas de interés, la inversión capital del exterior, con esto, con aquello, etcétera, etcétera. No. ¿Qué implica esto para un cristiano hacer política? ¿Sí? El tema es inmenso. Y eso no es para 5 minutos esta noche y el tiempo ya se nos acabó. Va para largo. Hay un librito por allá que se llama Fe y Posmodernidad, o Posmodernidad y Fe, depende si tiene la primera o la segunda edición. Allá se trata un poquito sobre el tema del cristiano y la política. Si quieren profundizar, ahí está el libro de este servidor. Sí.